Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de La Luna Despertó, una creación del canal Mr. Friend. Este nuevo episodio representa un claro avance en términos de trama y animación respecto a los capítulos anteriores. Aunque se trata de un capítulo relativamente corto, te recomiendo ver primero el video original para experimentar mejor los efectos de sonido, aunque de igual forma, aquí encontrarás un resumen completo de los acontecimientos, con especial énfasis en lo que ocurre al final, una secuencia que puede ser interpretada de múltiples formas. Sin más preámbulos, veamos qué nos presenta este nuevo episodio. La historia comienza con un informe de Industrias Amigas, en el que se confirma que han pasado 150 años desde la desaparición de las amenazas cósmicas, tal como vimos en el capítulo anterior, cuando fueron arrastradas al interior de un portal de origen desconocido. Desde entonces, la humanidad ha seguido adaptándose y prosperando, aunque la repentina ausencia de Júpiter y Saturno, dos planetas masivos que actuaban como estabilizadores gravitacionales, provocó alteraciones en las órbitas de numerosos objetos, incluyendo una cantidad creciente de asteroides. Para enfrentar esta amenaza, Industrias Amigas desarrolló armas de pulso de energía, capaces de destruir estos asteroides, salvando a buena parte de la población, aunque no a todos. See? Nothing to worry about. También se menciona el aniversario número 70 de la estabilización de la órbita terrestre, un evento que puso fin a décadas de congelación catastrófica, permitiendo que el planeta retomara cierta normalidad. Esto fue posible gracias a los dispositivos masivos que vimos anteriormente, los cuales no solo mantienen el control orbital, sino que también parecen contar con generadores térmicos o escudos climáticos. Toda esta innovación es impulsada por el elemento 75U, el misterioso líquido rosado que la Luna produce de forma infinita. Este líquido se utiliza para alimentar múltiples tecnologías modernas, desde simples cepillos eléctricos hasta sistemas de viaje espacial. Su extracción se realiza mediante equipos terrestres, que en ocasiones deben enfrentarse a criaturas hostiles cercanas, así como con la ayuda del colosal exprimidor lunar que ya habíamos visto en el capítulo anterior. A pesar de todos los avances logrados por la humanidad, la incertidumbre sobre posibles amenazas aún persiste. We can't escape the feeling that it's just a matter of time before something comes back to friend us again. Debido a las señales de energía residual provenientes de las grietas cósmicas, las mismas por donde emergen estos portales, se puso en marcha el proyecto Friendgate, con el objetivo de descubrir los misterios del universo. En otras palabras, se planea utilizar estas brechas para cruzar al otro lado y explorar. Esto nos lleva a la siguiente escena, donde se revela que Industrias Amigas ha enviado 3 naves para atravesar uno de estos portales, cada una estando tripulada. You know, I wish they'd send some probes in first, but nah, it's all about the media, calling us pioneer explorers, when in reality, we're nothing more than guinea pigs. A esta brecha la llaman Grieta de Júpiter, probablemente porque se encuentra en el mismo lugar donde este planeta fue arrastrado tiempo atrás. El portal comienza a activarse, y las naves inician su travesía, estimando un viaje de 25 minutos hasta el otro lado. Durante el cruce, escuchamos una conversación entre otros miembros de Industrias Amigas, quienes expresan su desconfianza sobre el éxito de la misión. Es en ese momento cuando los fragmentos espaciales se elevan bruscamente, indicando un cambio abrupto en el campo gravitacional. Esto ocurre por la proximidad de una fuente de masa colosal, lo que atrae los asteroides. A su vez, esta presencia desestabiliza el portal, llevándolo a su colapso. Queda la pregunta de cuál fue la masa colosal responsable de provocar todo esto, revelándose poco después. La perspectiva cambia a una de las naves en pleno tránsito dentro del portal. Allí, los tripulantes descubren que fueron engañados respecto a la información proporcionada. Remind me again why we're trusting Friend Industries' calculations. Our calculations were thoroughly reviewed by over 3 people, all of whom have since been decommissioned and or disposed of for insubordination. Is that supposed to make us feel better? Your feelings are not important. The success of the mission is my only priority. Great. En ese momento, se detecta un nivel de gravedad omega aproximándose desde atrás, indicando la presencia de una masa colosal que supera los 100 septillones de kilogramos. Poco después, se revela que se trata de Neptuno, el planeta que logró ingresar al portal. De las 3 naves enviadas, solo se observa a 2,
Una es absorbida por el propio Neptuno, mientras que la otra consigue atravesar y llegar a su destino, dando paso a la siguiente secuencia. El episodio llega a su fin, y lo último mostrado puede tener varias interpretaciones. Primero, es importante destacar que finalmente se nos revela a la enigmática entidad que había sido dibujada anteriormente por el niño de Inglaterra. Se trata de una colosal criatura con tentáculos, cuya representación en el dibujo también incluía una nave, como si hubiese anticipado lo que estaba por suceder, justamente lo que acabamos de presenciar. En este episodio no solo conocemos el aspecto y movimiento de esta figura, sino que además la vemos extraer desde su interior lo que parece ser un cuerpo celeste con rostro. Este extraño cuerpo se dirige hacia otro más grande, cuyos tonos anaranjados, azulados y bandas sutiles podrían representar Júpiter. Pero esta escena nos deja con la pregunta de por qué sucede esto. Una teoría podría ser que lo que estamos presenciando no ocurre en el presente, sino en el pasado, y es que el trayecto a través del portal fue un viaje a tiempos pasados, donde se ve a esta criatura plantando una clase de semilla viviente a Júpiter, las cuales son entidades que se ocultan en el interior y próximamente despiertan en un futuro, tomando control del cuerpo celeste. Otra posible teoría es que los portales no conectan con el pasado, sino con una realidad paralela. En este universo alternativo apenas comienza con la infección de los cuerpos celestes, donde esta criatura cumple el mismo rol, iniciar el ciclo de despertar planetario, pero en una línea temporal completamente distinta. Esto explicaría por qué los planetas aún no muestran signos de vida, y por qué la única figura activa es la propia entidad tentacular, además de Neptuno que se ha colado por el portal. Una teoría adicional es que este escenario corresponde a un cambio de semilla de planetas. Es decir, que los planetas son arrastrados hacia este espacio para reemplazar la semilla que tienen en su interior. En estos escenarios, ya sea un salto al pasado o un cruce hacia otra realidad, la implicancia es la misma. Este proceso no es único ni aislado, es parte de un patrón cósmico mayor, que puede repetirse en distintos tiempos o dimensiones, y cuyo propósito exacto aún desconocemos. Como el final es de libre interpretación, puedes tener una teoría propia también, las cuales puedes compartir en comentarios si quieres. Y hasta aquí estaré llegando a este video, esperando futuros episodios para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.